Había una vez, en tiempos antiguos, un hombre pobre que tenía 2 hijos, Rustam y Sherzod. Su esposa había muerto joven y él se encargaba solo de la crianza de sus hijos. Le era difícil administrar la casa solo, así que se casó con una viuda. El hombre trabajaba como jornalero, ganando muy poco, y su esposa lo regañaba constantemente. Un día, ella le dijo: «Nicky, si sigues trabajando como jornalero, siempre pasaremos hambre. Haz esto, sal a la calle de noche y espera. Cuando pasen unos ladrones, síguelos. Seguro que te darán algo de lo que roben. Así obtendremos en una noche lo que tú no ganas en un mes». Al hombre no le gustaron esas palabras, pero su esposa insistió y lo obligó a salir de casa esa noche. Él se quedó en la calle, triste y sin saber qué hacer. Pasaron unos ladrones, lo vieron y se alegraron. «¡Qué suerte!», dijeron conspirando. «Robémosle». Lo atraparon, pero el pobre hombre solo llevaba un viejo y remendado albornoz. Entonces le preguntaron qué hacía allí a esa hora. El anciano les respondió: «Hace años que quiero unirme a ustedes y solo hoy lo he logrado. Si quieren, quédense conmigo, si no, déjenme ir». El jefe de la banda de ladrones pensó un momento y decidió: «Está bien, lo llevaremos. Nos preparará la comida, el té y cuidará nuestra guarida». Los ladrones se lo llevaron. Caminaron y caminaron hasta llegar a un bosque espeso, donde había chozas y un establo. Le dijeron al anciano: «Padre, quédese aquí hasta nuestro regreso. Prepárenos un pilaf y té. No tema, aquí está seguro. Cuando volvamos, lo recompensaremos generosamente». Dicho esto, los 40 ladrones montaron a caballo y se fueron. El pobre hombre encendió un fuego, montó en un caballo que había en el establo y en secreto siguió a los ladrones. Los ladrones llegaron a un gran pueblo. Ataron sus caballos a la entrada y entraron a pie. En ese pueblo vivía una bruja que había acumulado grandes riquezas gracias a sus hechizos. Los ladrones entraron a su casa, ataron en fardos todo lo valioso y se lo cargaron a sus espaldas. Dejemos a los ladrones con sus fardos de objetos robados y escuchemos sobre el hombre pobre. Él también entró a la casa de la bruja, miró a su alrededor y encontró un gran tambor. Lo tomó, se escondió en un rincón y comenzó a golpearlo. La bruja y su esposo, un anciano, dormían profundamente. De repente, el anciano escuchó entre sueños el sonido del tambor. «Seguro que son las hadas de mi mujer, jugando», pensó, y despertó a su esposa. «Oye, mujer, tus hadas no me dejan dormir ni de noche. Levántate y cállalas». La mujer se levantó, encendió una lámpara y vio la casa llena de ladrones. Gritó, y su esposo también. La gente del pueblo corrió hacia la casa, los ladrones dejaron caer los fardos y huyeron. El hombre pobre seguía sentado en su rincón, golpeando el tambor. Lo encontraron y le preguntaron: «¿Quién eres? ¿Eres acaso un hada?» «No, soy un hombre», respondió el pobre hombre. «Si eres un hombre, ¿cómo puedes tocar el tambor mientras todos gritan y lloran? ¿De qué te alegras?» Toqué el tambor para advertirles que habían entrado ladrones. «En lugar de regañarme, deberían recompensarme», respondió el anciano. La gente le dijo a la bruja: «Es verdad, si no fuera por este hombre, habrían perdido sus riquezas». La bruja agradeció al pobre hombre y le dio una jarra llena de monedas de oro y plata. El hombre montó a caballo y se fue. Llegó al bosque antes que los ladrones, preparó el pilaf y el té. Se sentó a esperar como si no se hubiera ido y enterró la jarra a un lado del camino. «Cuando me canse de vivir con los ladrones, o si me ofenden, tomaré la jarra y me iré», pensó. Los ladrones, después de huir del pueblo, vagaron por los campos hasta que finalmente se reunieron. Al amanecer, pasaron junto a un gran jardín rodeado de una alta cerca. Vieron un árbol alto sobre la cerca en el que había muchas aves. El jefe tomó un arco y una flecha, apuntó y disparó. Una de las aves, herida, cayó. Los ladrones recogieron el ave y regresaron a su guarida. Al ver al pobre hombre, el jefe le gritó: «Todo es culpa tuya. Nunca volvíamos con las manos vacías, y hoy nuestra única presa es un ave.
Tu llegada nos trajo mala suerte. Pero el hombre pobre les dio de comer pilaf y té. Se saciaron y se durmieron. Al despertar, vieron que el anciano les había preparado de nuevo pilaf y té. Los ladrones quedaron muy contentos. Comieron, se pusieron sus turbantes y fueron a la ciudad de visita. Hay que decir que los ladrones, de día, se comportaban como buenos y honestos creyentes y eran respetados por la gente. Pero de noche robaban y asaltaban. Los ladrones regresaron a su guarida por la noche y comenzaron a discutir. En tal pueblo hay un molino, debemos entrar allí. Al irse, los ladrones le ordenaron al pobre hombre que preparara pilaf y té. Pero, como la vez anterior, apenas los ladrones se alejaron un poco, el hombre pobre montó su caballo y los siguió. Los ladrones llegaron al molino, rompieron las cerraduras, llenaron sacos con grano y harina y comenzaron a cargarlos en los caballos. Mientras tanto, el pobre hombre también entró al molino, encontró una vieja trompeta de cobre y comenzó a tocarla, escondido en un lugar apartado. El sonido de la trompeta despertó a todo el pueblo. La gente corrió al molino y atacó a los ladrones. Estos apenas pudieron escapar. El pobre hombre seguía tocando la trompeta. ¡Qué vergüenza!, le gritó la gente al pobre hombre. Estábamos atrapando a los ladrones y tú solo tocas la trompeta, como si fuera una fiesta de bodas. Si no hubiera tocado la trompeta, ¿quién sabe si quedaría algo en su molino?, dijo el pobre hombre. Gracias a mí, ustedes ahuyentaron a los ladrones. Mejor recompénsenme. Cierto, dijeron la gente al molinero. Este anciano te ayudó. Dale lo que puedas. El molinero agradeció al pobre hombre y le dio varias perlas. El hombre pobre se alegró. Fue rápidamente al bosque y, asegurándose de que los ladrones aún no habían regresado, preparó rápidamente pilaf y té. Los ladrones buscaron toda la noche por los campos y regresaron a su escondite solo al amanecer, enojados y hambrientos. Comieron pilaf, bebieron té y se fueron a dormir. El jefe les dijo a sus ladrones: ¿no sería mejor matar al anciano? Él tiene la culpa de todo. Seguro que nos sigue y nos delata. El pobre hombre escuchó todo. Cuando los ladrones se durmieron, tomó el ave herida que el jefe había disparado en el jardín el día anterior, fue al camino, desenterró su jarra de oro y plata, lo envolvió en su albornoz y se fue a su casa en la ciudad. Su esposa, al ver el dinero y las perlas, se alegró inmensamente. Nunca en su vida había visto tanta riqueza. Vivieron 7 años sin preocupaciones. El anciano curó al ave y la puso en una jaula. Cada año el ave ponía un huevo y lo sacaba de la jaula. La mujer lo tomaba y lo guardaba en su cofre. Un día el anciano se preparaba para ir al mercado y le pidió dinero a su mujer. Ella abrió el cofre y solo encontró 7 huevos, los que el ave había puesto en esos 7 años. El anciano, escondiendo un huevo en su pecho, fue al mercado. Pasaba por el palacio del sultán y vio una jaula de oro cerca de la puerta, con un huevo idéntico a los que había puesto su ave. El anciano se acercó a la jaula y miraba alternativamente el huevo de su pecho y el de la jaula. Un guardia lo vio, corrió hacia el sultán y le informó: Majestad, hay un anciano cerca de la puerta que mira alternativamente a su pecho y a la jaula. Tráiganmelo, ordenó el sultán. Cuando trajeron al anciano, le preguntó: ¿por qué miras, anciano, alternativamente a tu pecho y a la jaula? Majestad, llevo un huevo al mercado para venderlo y veo un huevo idéntico en una jaula de oro. Me sorprendí. El visir le dijo al sultán: este anciano miente. Ha desaparecido una perla del tesoro del sultán. La buscamos desde hace tiempo y no la encontramos, pero la tiene este anciano. ¿De dónde la sacó este pobre hombre? Oh, visir, respondió el anciano. Tengo 6 huevos más en mi casa. Si no me creen, denme un acompañante que vaya conmigo y lo compruebe. El sultán ordenó al visir que fuera con el anciano para verificar si decía la verdad. Antes de llegar a la casa, el anciano le gritó a su esposa: «Saca los otros 6 huevos». El visir vio que el anciano decía la verdad. Se lo informó al sultán.
El sultán le regaló al anciano un nuevo albornoz y le preguntó cuánto quería por un huevo. «No sé, Majestad, su precio. Pague lo que considere justo», respondió el anciano. El sultán consultó con los sabios de la corte. Resultó que todos los ingresos del Estado durante un año no serían suficientes para pagar al anciano por el huevo. Entonces reunieron 1000 camellos, los cargaron con piedras preciosas y enviaron al visir a la casa del anciano. «Tal vez», dijo el sultán, «el visir convencerá al anciano de que me venda los huevos por una ganga». Y así sucedió. Habiéndose enriquecido, el anciano comenzó a viajar por diferentes países para comerciar. Se iba de casa por un mes o un mes y medio y su esposa se buscó un amante. Los hijos del anciano, Rustam y Sherzod, se enteraron de la infidelidad de su madrastra y se indignaron. Un día, cuando los hijastros estaban en la escuela, llegó el amante de la madrastra y vio un ave en la jaula. Palideció y casi sin aliento por la emoción preguntó: «¿De quién es este ave?» «Nuestra», le respondió la esposa del anciano. «Mátalo para que comamos», dijo el amante. «No puedo», respondió la esposa del anciano. «Mi esposo lo valora más que a su vida. Pídeme lo que quieras, pero no esto». «¿Y dices que me amas?», se ofendió el amante. «¿Cómo puedo creer tus palabras si no quieres matar un ave por mí? Si es así, no volveré a verte». «Bueno, mátalo mañana y yo lo cocinaré», respondió la esposa del anciano. Pero el amante era un hombre astuto y conocedor. Inmediatamente comprendió qué clase de ave era. Bastaba con comerse un ala para encontrar cada día una bolsa de oro debajo de la almohada. Y si se comía el cuello del ave, la bolsa sería de monedas de plata. Al día siguiente, cuando los jóvenes fueron a la escuela, el amante fue a ver a la esposa del anciano. Mató al ave y la esposa del anciano la tiró al caldero. Rustam y Sherzod regresaron de la escuela y la puerta estaba cerrada. Pensando que su madrastra se había ido a algún lugar, saltaron la cerca y vieron que en el patio había un guiso de ave en el caldero. Temieron comer los mejores trozos y solo tomaron el cuello y las alas. Después de comer, los jóvenes huyeron a la calle con sus compañeros. La madrastra y su amante estaban en la casa y ni siquiera escucharon que habían llegado los jóvenes. Dejemos que la madrastra y su amante coman el guiso de ave y escuchemos sobre el anciano comerciante. Después de un tiempo, regresó a casa y lo primero que le preguntó a su esposa fue: «¿Dónde está el ave?». Su esposa le respondió: «Tus hijos mataron al ave, solo recogí las plumas». El anciano llamó a Rustam y Sherzod y con una terrible ira les dijo: «Si ustedes mataron al ave, los repudio, y si no la mataron, de todos modos váyanse, que la suerte los acompañe». Así, el anciano echó a sus hijos de casa. Los hermanos tomaron sus arcos y flechas y se fueron a donde los ojos los llevaran. Caminaron y caminaron hasta llegar a un gran bosque. Hicieron una cabaña con ramas y comenzaron a vivir allí. Se alimentaban de la caza. Un día, Rustam fue a cazar y Sherzod se quedó en casa. Pronto llegaron dos aves y se posaron en un árbol, justo sobre la cabeza de Sherzod. «Sabes, amiga», dijo un ave, «quien me hiera con una flecha vagará 40 días por el desierto abrasador, 40 días por un bosque oscuro, y al final se convertirá en gobernante de un estado. Y si me hieren a mí», dijo otra ave, «dormirá 40 días y 40 noches, y luego vagará 40 días y 40 noches, y después de muchas dificultades logrará sus deseos». Sherzod tomó su arco y flechas e instantáneamente derribó a ambas aves. Las desplumaba y preparaba un guiso mientras esperaba a su hermano, pero Rustam no llegaba. Las aves se cocinaron tanto que era imposible distinguirlas. Sherzod esperó a su hermano, se sintió hambriento y se comió un ave. De repente sintió sueño, se acostó e inmediatamente se durmió. Rustam regresó de la caza. Vio a su hermano durmiendo profundamente y el guiso en el caldero. Sacó el ave cocida, se la comió y una fuerza desconocida lo obligó a levantarse e irse. Caminó 40 días y 40 noches por la estepa abrasadora. Luego
40 días y 40 noches por un bosque oscuro. Finalmente llegó a una ciudad desconocida. En esa ciudad el sultán acababa de morir y los cortesanos habían soltado un ave de la felicidad del palacio. El ave de la felicidad se posó inmediatamente en el hombro de Rustam. A los cortesanos no les gustó que la elección hubiera recaído en un extraño. Escondieron a Rustam en una habitación lejana del palacio y volvieron a soltar el ave de la felicidad. Pero ésta voló durante mucho tiempo sobre el palacio, rompió una ventana y encontró a Rustam. No tuvieron más remedio que reconocer a Rustam como su sultán. Dejemos que el hijo del pobre, Rustam, gobierne el estado y escuchemos ahora sobre su hermano, Sherzod. Sherzod despertó después de 40 días y 40 noches y sintió que apenas podía moverse por la debilidad. Con dificultad se levantó, se fortaleció y fue a buscar a su hermano. Hay que decir que los hermanos eran excelentes rastreadores, siempre reconocían la huella del otro sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Habiendo encontrado la huella de su hermano, Sherzod se puso en camino. Caminó 40 días y 40 noches, sufrió muchas dificultades, a menudo lo atacaban animales salvajes, pero no se desanimaba, los mataba o los cegaba con flechas. Al 40º día, Sherzod llegó a la ciudad donde Rustam había sido elegido gobernante. Sherzod llamó a la puerta y el guardia le preguntó quién era y qué quería. Sherzod respondió: «He caminado mucho, he sufrido muchas dificultades, estoy terriblemente cansado. Déjenme entrar». Pero el guardia no dejó entrar a Sherzod. Tuvo que pasar la noche al aire libre. Hay que decir que cada día, a medianoche, un dragón sanguinario llegaba a la ciudad y se tragaba a cualquiera que se quedara fuera de las murallas. Durante el día, el dragón dormía en su cueva. Sherzod no sabía nada del dragón. Llegó la medianoche. Se levantó una terrible tormenta. El joven se despertó y vio que un dragón con ojos llameantes se acercaba a él. Sherzod no se desanimó y disparó una flecha a un ojo del dragón. El dragón se enfureció y se abalanzó sobre el joven. Sherzod disparó otra flecha y le dio al otro ojo del dragón. El dragón quedó ciego. Ahora era fácil vencer a la bestia. Sherzod se abalanzó sobre él con su espada y lo hizo pedazos. Cortó un cinturón de la piel del dragón y fue a la puerta. Llamó con fuerza porque tenía sed, hambre y estaba muy cansado. Su insistencia molestó a los guardias y apenas Sherzod entró a la ciudad, lo atacaron con lanzas, lo envolvieron en una manta y lo enterraron en un pozo del que los alfareros sacaban arcilla. Por la mañana, los guardias fueron al sultán y dijeron que ellos habían matado al dragón. El sultán los recompensó generosamente y les dio altos cargos. Dejemos que los guardias se alegren de sus altos cargos y escuchemos sobre otra cosa. En esa ciudad vivía un alfarero. Desde que el dragón comenzó a acercarse a las murallas de la ciudad, el alfarero tenía miedo de ir al pozo por arcilla. Al enterarse de que el dragón finalmente había sido asesinado, se alegró y le dijo a su hijo: «El dragón está muerto. Vamos, traigamos arcilla de ese pozo y pongámonos a trabajar». Apenas el alfarero golpeó la tierra con su azadón en el fondo del pozo, sintió que algo grande estaba allí. «Oye, hijo», dijo el alfarero, «mi azadón se enganchó en algo. Debe haber un tesoro enterrado aquí. ¡Qué suerte!». El alfarero y su hijo excavaron la tierra y encontraron un bulto largo y pesado, envuelto en una manta. Se alegraron, levantaron el bulto y lo llevaron a casa. Lo desenvuelven y en la manta hay un joven hermoso y alto, pero todo herido, apenas respirando. «Bueno», dijo el alfarero a su hijo, «pensábamos que habíamos encontrado una fortuna, pero en realidad nos hemos atraído un problema. ¿Cómo terminará todo esto?». Querían volver a envolver al joven en la manta y llevarlo de vuelta, pero tuvieron compasión de él y decidieron dejarlo con ellos. El alfarero corrió hacia el médico y le dijo: «Mi esposa se hirió accidentalmente. Dame rápidamente medicamentos para curar las heridas». El médico le dio medicamentos y el alfarero comenzó a tratar al joven. El alfarero alimentaba al enfermo con abundante y deliciosa comida.
manteca de cordero y azúcar. Sherzod se recuperó rápidamente. Quiso al alfarero como a un padre y a su esposa como a una madre. Pronto comenzó a trabajar en el taller de alfarería junto con sus hijos. Un día, pasando por la casa del alfarero, 2 antiguos guardias, convertidos en funcionarios, vieron al joven y uno le dijo al otro: «Oh, oh, ese es el hombre que tú y yo matamos y enterramos en el pozo fuera de las murallas de la ciudad». «Mira, no murió», se asustó el otro. «Tendremos problemas si no lo escondemos». Ordenaron a los guardias que atraparan a Sherzod. «¡Ah, ahí estás, criminal!», gritaron los funcionarios. «Te hemos estado buscando». Ataron a Sherzod de pies y manos, lo cargaron en un burro y lo llevaron a la prisión. El alfarero y su esposa lloraron amargamente, como si les hubieran quitado a su propio hijo, tanto habían querido a Sherzod. Dejemos que el pobre Sherzod se quede en la oscura prisión y escuchemos sobre el sultán del país vecino. Al enterarse de que el terrible dragón había sido asesinado, decidió venir a felicitar al nuevo sultán por el feliz acontecimiento. Al escuchar sobre el distinguido invitado, Rustam salió a recibirlo con sus allegados. Se encontraron, se abrazaron como iguales, y luego Rustam invitó al invitado a su palacio para un banquete. El sultán se quedó 40 días, y antes de partir dijo: «Nuestro glorioso amigo, Rustam, el camino a mi estado cruza un gran río. Cada vez que se cruza hay que sacrificar a un hombre vivo, arrojándolo al agua. Si no se hace esto, se levantan enormes olas y el río insaciable lo traga todo. Te pido que me des a un criminal condenado a muerte de los que están en tu prisión. Lo sacrificaremos. De todos modos, va a morir». Rustam estuvo de acuerdo, y esos 2 funcionarios, que antes eran guardias, estaban encantados. Bajaron a la prisión y entregaron al infeliz Sherzod a los sirvientes del distinguido invitado. El sultán se fue a su país y miraba a Sherzod. Le gustó por su porte, estatura y fuerza. El sultán comenzó a interrogarlo, pero Sherzod calló, no dijo nada. Probablemente este joven fue arrojado a la prisión por un grave delito, pensó el sultán, y dejó de hacerle preguntas. Llegaron al río a altas horas de la noche. El sultán y su gente se fueron a dormir y Sherzod fue encadenado a un árbol para que no escapara. Por la noche, Sherzod rompió las cadenas, tomó una barca y transportó a los durmientes al otro lado del río. Por la mañana, el sultán y su gente se despertaron y vieron que estaban en la otra orilla, y Sherzod estaba sentado a un lado, sin cadenas. El sultán pensó: «Evidentemente, este no es un joven cualquiera». «Amigo mío», le dijo a Sherzod, «si me equivoqué en algo, perdóname». El sultán se llevó a Sherzod a su ciudad y lo hizo su comandante militar. El sultán tenía una hermosa hermana, la princesa Nusrat. Tenía una piel tan delicada que cuando bebía se veía el agua corriendo por su garganta, y si la princesa entraba en una habitación oscura, inmediatamente se iluminaba. Cerca de la ciudad vivía un león feroz que atacaba a la gente y se la comía. El sultán decidió dar a su hermana Nusrat al que pudiera matar al león. Sherzod se enteró de esto. Fue al herrero más hábil y le dijo: «Forja una maza grande y fuerte». Mientras el herrero forjaba la maza, Sherzod le contó su intención de derrotar al león en un combate singular. Sherzod encontró muchos animales salvajes en su camino a la cueva del león. Algunos los mató, otros se los llevó vivos. Pronto llegó a la guarida del león. Vio, debajo de un árbol, yacía una enorme bestia negra. Era el feroz león. Con solo verlo, todos los animales huían, todas las aves volaban asustadas. Sherzod se acercó valientemente al león. El león percibió el olor a hombre, se despertó y se levantó. Sherzod y el león se miraron a los ojos. El león no pudo soportar la mirada del hombre, cerró los ojos y reuniendo todas sus fuerzas, saltó. Sherzod lo golpeó en la cabeza con la maza y saltó sobre su espalda. El león saltó y Sherzod voló varios pasos. El león intentó saltar de nuevo, pero ya no tenía fuerzas. Sherzod se acercó a la bestia y volvió a golpearla en la cabeza con la maza, hasta que murió.
Sherzod se hizo un cinturón de la piel del león y regresó a casa. El herrero, al ver a Sherzod vivo e ileso, corrió a abrazarlo y luego corrió hacia el sultán para darle la buena noticia. El sultán, acompañado de su séquito, fue a la guarida del león para asegurarse con sus propios ojos de que la bestia sanguinaria había sido asesinada. Se alegró inmensamente y ordenó anunciar el feliz acontecimiento. Los heraldos recorrieron las calles y plazas gritando: «¡Escuchen! ¡Escuchen! El valiente Sherzod mató al feroz león. En tal día celebraré la boda de mi hermana, la princesa Nusrat, y el valiente Sherzod. Todos deben asistir a esta boda». La fiesta duró 40 días y 40 noches, después de lo cual Sherzod se casó con la princesa Nusrat. Poco después, sentado en una reunión de cortesanos, Sherzod suspiró profundamente. «¿Por qué suspiras tan profundamente, mi yerno Sherzod?», preguntó el sultán. «¿Qué te falta? ¿O estás descontento con tu esposa Nusrat? ¿O te ha ofendido de alguna manera?». Sherzod volvió a suspirar y dijo: «Oh, gran sultán, no crea que soy realmente uno de los criminales condenados. Tenía un hermano que se llamaba Rustam. Ha pasado mucho tiempo desde que me separé de él, y él era más valioso para mí que mi propia vida. Ni de día ni de noche puedo olvidarlo y quiero abrazarlo. Le pido que me permita dedicar el resto de mi vida a buscar a mi hermano». El sultán permitió que Sherzod se preparara para el viaje. Al enterarse de esto, la princesa Nusrat declaró: «No es propio de una esposa quedarse sola cuando su amado esposo se va. Estaré donde esté mi esposo». No tuvo más remedio que permitir que la princesa Nusrat viajara con Sherzod. Además, les dio varios guerreros. En el camino, al ver la belleza de la princesa Nusrat, estos guerreros decidieron matar a Sherzod para apoderarse de la princesa. Un día, cuando él se fue a cazar, extendieron una alfombra y mantas de terciopelo a orillas del río. Apenas Sherzod regresó y se sentó a descansar, los guerreros agarraron las esquinas de la alfombra y las mantas y lo arrojaron al río. Dejemos a Sherzod en el río y escuchemos sobre la princesa Nusrat. Los malhechores la agarraron, la pusieron en un cofre y la llevaron vadeando el río. En ese momento, Rustam iba por la orilla, regresando de la caza. Vio que varias personas llevaban un gran cofre por el agua. Rustam se acercó a ellos y preguntó: «¿Qué llevan en el cofre?». Un guerrero respondió: «Cosas diferentes». Otro respondió: «Diferentes riquezas». Un tercero respondió: «Llevamos a mi esposa». Al escuchar respuestas tan contradictorias, Rustam sospechó algo malo y ordenó a sus guerreros: «Agarren a estos bandidos». Rustam abrió la tapa del cofre y vio a una hermosa mujer. Rustam se sorprendió. «¡Ay!», dijo, «parece que los malhechores separaron a esta belleza celestial de su amado. Yo también estoy separado de mi amado hermano, por lo que sé lo difícil que es para ella. Su amigo aparecerá, si está vivo. Hay que protegerla». Dijo esto y se llevó a la princesa Nusrat a su palacio y encerró a los malhechores en prisión. Dejemos que se queden en prisión y que la princesa viva en el palacio de Rustam. Ustedes escuchen algunas palabras sobre Sherzod. Cuando fue arrojado al río envuelto en una alfombra y mantas, las olas lo recogieron inmediatamente y lo llevaron río abajo. Cerca de ese lugar, a orillas del río, vivía un pescador. El pescador vio: en las olas flotaba, desapareciendo bajo el agua y reapareciendo, algo oscuro. El pescador ató a su hijo a una cuerda. El hijo saltó al agua, nadó hacia el objeto oscuro y lo sacó a la orilla. El pescador y su hijo desenvuelven la alfombra y las mantas y ven un valiente sin aliento. Lo reanimaron. Sherzod no quiso decir la verdad sobre quién era y les contó esta historia. «Escúchenme, amigos. Era un criminal incorregible, por lo que me arrojaron al río. Ustedes me salvaron de una muerte segura. Llévenme a su casa y haré todo lo que me digan. Seré su fiel hijo y hermano». Así, Sherzod se instaló en la cabaña del pescador. Cazaba
traía caza a casa y el pescador, contento de tener ahora 2 hijos y poder trabajar menos, a menudo iba a la ciudad a sentarse en una casa de té y escuchar las noticias. Un día, sentado en una casa de té, bebiendo té, escuchó al heraldo del sultán gritar: «Oye, gente, escuchen y recuerden». Al que le informe al sultán sobre el destino de su hermano, el sultán le regalará ropa de oro. Al que haya visto a su hermano con sus propios ojos, el sultán le hará un regalo aún más rico. Y al que traiga a su hermano al palacio, el sultán le dará una provincia de su estado. Por la noche, cuando toda la familia estaba sentada a la mesa, el anciano dijo: «Miren, hijos míos, he escuchado una noticia en la ciudad». «¿Qué noticia, padre?», preguntó Sherzod. «Bueno, comamos y se los contaré», respondió el anciano. Después de la cena, contó lo que había escuchado en la ciudad de los heraldos y añadió: «¡Ay, si supiéramos dónde está el hermano del sultán, o lo viéramos aunque sea con un ojo! ¡Qué suerte!». «Padre, es un pecado enfurecer a Alá», dijo Sherzod. «Después de todo, trabajamos con nuestro hermano sin descanso, pescamos, traemos caza. ¿No es suficiente? De alguna manera lograremos mantenerlos». «Tienes razón, hijo mío. Solo lo dije así, sin más. No te ofendas con el anciano». Después de la cena, todos se fueron a dormir. Pero Sherzod no podía dormir. Finalmente, despertó silenciosamente al anciano y le dijo: «Padre, sus palabras calaron hondo en mi corazón. Vaya usted mañana al palacio y dígale al sultán: tengo una hija que está paralizada, no puede caminar y además es ciega, solo puede hablar. Dice saber dónde está su hermano. Permítame llevarla al palacio, ella misma se lo contará todo». Al amanecer, el anciano llamó a las puertas del palacio. «¿Qué quieres?», preguntaron los guardias. «Solo hablaré con el sultán», respondió el anciano. Lo llevaron ante el sultán. El anciano le contó todo lo que Sherzod le había enseñado. Rustam se interesó y envió a sus sirvientes a la cabaña del pescador. Sherzod los recibió en la puerta. «¿Cómo puede una jovencita viajar con ustedes, a quienes no conoce?», dijo a los sirvientes. «No, eso no es adecuado. Traigan un palanquín con mantas y colchas. Envolveremos a la joven en estas mantas, la colocaremos en el palanquín y entonces la llevarán». Los sirvientes se fueron y pronto regresaron del palacio con un palanquín, mantas y colchas. Introdujeron el palanquín en la cabaña. Sherzod se sentó en él y le dijo al anciano: «Cúbrame con las mantas, de modo que no se me vea nada». Cuando colocaron el palanquín ante el sultán, llegaron todos los visires, los militares, los nobles. Sherzod miró desde debajo de las mantas, reconoció a su hermano Rustam en el sultán y dijo con voz suave: «Assalamu alaikum. Perdónenme, sultán y señores, si digo algo que les ofenda». Está bien, te perdonamos. Habla», respondió el sultán. «Había una vez en una ciudad un hombre pobre», comenzó Sherzod. «Este pobre hombre tenía 2 hijos, uno llamado Rustam y el otro Sherzod. Su madrastra logró que su padre los maldijera y los echara de casa. Y Sherzod contó todo lo que sucedió después. Cómo él y su hermano se fueron al bosque y vivieron allí, subsistiendo de la caza. Cómo un día llegaron 2 aves y lo que se dijeron. Cómo Sherzod, después de matar a las aves, las guisó, comió una y se durmió. Cómo, después de dormir 40 días y 40 noches, Sherzod fue a buscar a su hermano. Cómo los guardias no dejaron entrar a Sherzod a la ciudad. Cómo en un combate venció a un dragón y lo mató. Cómo después de eso los guardias hirieron a Sherzod, lo enterraron en un pozo y ellos mismos recibieron grandes regalos del sultán y se convirtieron en altos funcionarios. Cómo un alfarero desenterró a Sherzod y lo curó, y luego los funcionarios, los antiguos guardias, lo vieron y lo volvieron a encarcelar. En ese momento, esos funcionarios se inquietaron y se levantaron para irse sigilosamente, pero Rustam ordenó a todos que se quedaran y escucharan. «La joven del palanquín cuenta disparates», dijeron los funcionarios. Entonces Sherzod dijo: «Si no me creen, llamen al alfarero que vive en tal lugar, él se los confirmará». Los hombres del sultán corrieron y trajeron al alfarero. «Padre, ¿qué vio usted después de que mataron al dragón?»,
le preguntó el sultán. «Majestad», respondió el alfarero, «en el pozo, mi hijo y yo encontramos a un joven envuelto en una manta. Llevamos al joven a casa y lo cuidamos. Pero un día llegaron sus funcionarios, declararon al joven culpable y se lo llevaron. Así que no sabemos qué fue de él». Entonces el sultán sentó al alfarero en un lugar de honor y dijo, dirigiéndose hacia el palanquín: «Hija mía, continúa tu relato. Ahora escuchen lo que le sucedió después a Sherzod». Y Sherzod, sentado en el palanquín bajo las mantas, contó cómo lo enviaron con un sultán visitante para ofrecerlo como sacrificio al río. Cómo él hizo cruzar a todos por el río, y el sultán, sorprendido por las habilidades de Sherzod, se lo llevó consigo y lo hizo su general. Cómo Sherzod mató a un feroz león y se casó con la hermana de ese sultán. Como luego Sherzod, anhelando a su hermano, pidió permiso al sultán para ir a buscarlo. Cómo un pescador y su hijo lo salvaron de la muerte. El sultán preguntó al pescador, que estaba allí mismo: «¿Es verdad todo esto?». «Pura verdad, majestad», respondió el pescador. «Y el que rescatamos del agua está en ese palanquín y habla con usted». Entonces Sherzod levantó la manta y salió del palanquín. Los hermanos se abrazaron. De la gran alegría se embriagaron como si hubieran bebido vino. Luego Rustam ordenó ejecutar a los malvados funcionarios, los antiguos guardias, y recompensar al pescador y al alfarero. Rustam mismo los acompañó hasta la puerta. Cuando a la princesa Nusrat le informaron que su amado esposo había sido encontrado, ella corrió y se arrojó a sus brazos. Los habitantes celebraron ese feliz acontecimiento durante 40 días y 40 noches.